Tomen asiento y vamos a empezar la lección. Bienvenidos a todos. Bendiciones para todo aquel que viene por primera vez. Bienvenido. Esta es la casa de Dios. Siéntete, no bien, mucho mejor, más que bien. Amén. Vamos a ver el Salmo 95, versículo 1. Podemos sacar la Biblia o los móviles o cualquier dispositivo donde podamos leer y donde podamos ver lo que leemos para saber que realmente es lo que pone. Amén. Dice así: venid, el imperativo, aclamemos alegremente a Dios, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre quién, sobre todos los dioses. Amén. Podemos repetirlo y nos está diciendo venid en imperativo, nos está dando una orden: aclamemos alegremente a Dios. Aclamar significa con exaltación, digamos, dándole la gloria y dirigiendo nuestra alabanza hacia Él, alegremente. Imagínate, cuando tú estás cantando una canción, imagínate esa canción, a no ser que sea una canción de adoración, pero dice alegremente, la alegría cómo se manifiesta en cada uno de nosotros. Pues haciendo que nuestro cuerpo se mueva y haciendo que nuestra boca cante y sobre todo que sintamos gozo. ¿Amén? Que no estemos ahí viendo lo que el otro va a hacer y lo que el otro va a cantar, sino de tu propio corazón salga ese deseo de aclamar y bendecir a Dios. Dice, cantemos con júbilo ¿a quién? A la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de tu salvación? Cristo Jesús es la roca, Dios. Y lleguemos ¿hasta dónde? Hasta su presencia. Si tú estás cantando y estás alabando y al final no has entrado a la presencia, hay falla algo, está pasando algo. Porque el objetivo que es cantarle, adorarle, ministrarle, pero sobre todo que tu corazón sienta la presencia de Dios. Amén. ¿Tú quieres sentir la presencia de Dios en esta mañana? Yo te pregunto, ¿con qué ánimo, con qué expectación has venido para alabar a Dios? Yo te digo que tenemos que saltar, cantar, no estar mirando al otro cómo se queda ahí y qué va a hacer, sino de tu propia iniciativa. Tú eres el que tienes que tomar la decisión de venir a exaltar a Dios. Como dice arriba, venid en imperativo. No esperes que nadie te empuje, no esperes que nadie venga y te diga, muévete, alégrate. No, hazlo tú. Amén. Amén. Y dice abajo, en el versículo que sigue, lleguemos ante su presencia ¿con qué? Con alabanza. Vamos a alabarle de verdad. Y aclamémosle con cánticos, porque Dios es un Dios grande y Rey sobre todo los dioses. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Reconocemos, Padre Santo, que tú eres un Dios grande, Señor, y digno de toda la alabanza, de toda la adoración y todo el honor y la gloria, Padre. En esta mañana estamos contentos, Señor, saltamos de alegría, Señor, para que tú recibas toda la gloria, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Alégrate, levántate de tu asiento, levántate. Yo creo que vas a estar mejor alabando a Dios de pie. Yo tampoco te quiero imponer algo, pero si tú vas a un sitio y te quedas sentado, le estás diciendo al otro, estoy cansado, pero en esta manera yo creo que todo el mundo está descansado. Amén. Vamos a empezar, venga. Enseña a cantar, a celebrar.
santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo eres tú, Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Señor. Sí, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, sí, Jesús. Sí, Señor.
exaltamos su nombre. Presente Jesús. Exaltado estás, coronado estás, Señor. Aleluya, sí, Jesús. Padre, santo eres tú, Jesús. Exaltado estás. Gracias, Padre Santo. Gloria al Señor, a Él sea la gloria, la honra, la autoridad, como hemos cantado. Sí, Señor. Él se merece todo. No podemos estar callados ante la magnitud del amor de Dios, cómo nos ama, cómo nos ministra, cómo le ministramos a Él a través de la alabanza. Yo creo que hoy se ha sentido feliz, porque la alabanza hoy ha fluido de verdad, ¿no? Nos ha acercado al trono de la gracia, que es la misión de los levitas, precisamente es eso, acercar al pueblo a la presencia de Dios, a los pies del Señor. Bien, pues en esta actitud de alabanza y de adoración a Dios, vamos a participar de la mesa del Señor, lo que llamamos la Santa Cena. Y quiero recordar las palabras de Jesús precisamente en esa cena, en la institución, cuando Él la instituyó, que fue precisamente la noche que fue entregado. Dice así: cuando llegó la noche, leo en Mateo capítulo 26, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo también: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es una de las grandes promesas del Señor. Él quiere estar cerca de nosotros, Él quiere compartir el vino. El vino simboliza en la Biblia, aparte de la sangre de Cristo, simboliza el gozo y la alegría, ¿verdad? Entonces Él quiere participar de ese gozo y de esa alegría con nosotros y nos lo promete. Y luego Pablo hace unos consejos, les escribe a los corintios y les dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que bebe y come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y luego añade: por lo tanto hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos andan dormidos. La palabra dormir significa muertos espiritualmente. Y muchas personas que, aunque asisten a las congregaciones, están muertos espiritualmente. Quizá asistan por religión, porque le han enseñado eso, pero los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, acuden para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y llevarlo y ponerlo por obra. De nada sirve escuchar la palabra de Dios, de nada sirve estudiarla y meditar en ella, si no es para ponerla por obra, para que nos vaya bien. La palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios cambia la vida de las personas. Hay testimonios enormes de personas que han sido grandes terroristas, ladrones, asesinos, y les ha tocado la palabra de Dios, incluso estando en la cárcel. Alguien le ha entregado un Nuevo Testamento o la Biblia, y ahí en su celda han tenido un encuentro personal con Cristo, se han arrepentido, y aunque tienen que cumplir la pena que la justicia humana impone, porque eso es ley, Dios los perdona. Y cuando salen, muchos incluso son pastores de iglesia, personas que han sido de lo peor. Por eso digo que la palabra de Dios cambia las vidas de las personas. Cambia tu vida, cambió la mía. Pero claro, necesitamos seguir en ese cambio. Hay que permanecer. O sea, lo importante no es llegar, es permanecer. Hemos llegado
a entender el misterio de la salvación de Cristo. Y ahora tenemos que permanecer en esa salvación, cuidar de esa salvación. Pablo dice que debemos cuidar con temor y temblor. Así que en esta actitud, como he dicho, vamos a participar de la mesa del Señor. Le voy a pedir a Mario que por favor dé gracias por el pan y por la copa. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Y con esa actitud de agradecimiento, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada, amado Dios, por ese deseo y ese amor que tienes y anhelas por cada uno de nosotros, Señor mi Dios. Con ese agradecimiento, Señor, venimos ante ti de una manera humilde y sencilla, Señor, reconociendo que tú tienes algo más preparado allá arriba, amado Dios, para cada uno de nosotros. Y queremos mantenernos, Señor, firmes con esa visión de caminar en el reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Totalmente agradecido, mi Dios. Y le pedimos, Señor, a nuestro interior, a nuestra alma, como decía David, alaba, alma mía, a Jehová. Porque solamente alabándote a ti hay beneficios perdurables. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos una vez más. En el nombre precioso y maravilloso, en ese nombre en el cual hay poder y hay autoridad. Y toda rodilla se doblará y verán que tú eres el verdadero Dios que nos ama. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues todos aquellos que se sientan dignos y estén en paz con Dios y con los hermanos, y si no, es el momento. Si ahora mismo estás en discordia con algún hermano y está aquí en la congregación, acércate a él, arregla la situación, pero no dejes de acercarte a participar de la comunión, de la común unión, y tomar el pan y tomar la copa, también con lo que simboliza, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros y nos libró de la condenación eterna. Pero eso sucede cuando nos arrepentimos y dejamos de pecar, entonces recibimos la salvación. La sangre de Cristo tiene poder, como he dicho, y nos cambia. Así que podéis acercarse los que os sentéis dignos. Te adoraré.
Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, de que tú nos salvaste mediante tu sacrificio en la cruz. Gracias por este pan, esta copa que hemos podido participar. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Que hoy sea un día de gloria y de alabanza a tu nombre. Que todo lo que hagamos te glorifique a ti, Padre. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, muy buenos días, que Dios bendiga a todos los que nos acompañan esta mañana y vamos a ofrendar al Señor, vamos a darle gracias a Dios a través de lo que Dios nos da y lo vamos a hacer a través de una palabra que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 3. Y nos dice la palabra en esta mañana: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauce junto a la ribera de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob. Otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamare lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Aunque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue apóstata, caminó en desiertos, caminó en pruebas, tribulaciones, aflicciones, pasó hambre, tuvo sed por 40 años. Pero Jehová, Dios de los ejércitos, el gran yo soy, predijo que a través de los profetas, a través de la palabra, dijo que llegará el día que el Espíritu Santo sería derramado sobre todas las generaciones futuras. Esta profecía se ha cumplido en el Pentecostés. Dios hoy dice a todos los hombres y mujeres que tienen hambre de mi presencia, a todos los hombres y mujeres que tengan sed y quieran caminar en esa perseverancia. Dios nos ama y desea bendecirnos a todos y a cada uno de nosotros, pero tenemos que mantenernos firmes, tenemos que poner la visión en nuestro Dios. Él es Dios y no es hombre para mentir. Amén. Vamos a pasar a la mesa conforme el Señor nos haya bendecido a través de nuestro trabajo, a través de la salud. Siempre tenemos algo que agradecer a Dios. Es más, le pertenecemos a Él. Y todo lo que tenemos no es nuestro. Solo somos unos ministradores
de lo que Dios nos ha dado. Amén. Pueden pasar. Querido Dios Padre, gracias Señor, gracias por lo que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón, ese sentir de poder darte por agradecimiento. Procedemos, Señor, a que tu palabra nos hable a través de nuestro pastor. En el nombre precioso y maravilloso seas tú usando, Señor, como un canal de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Su misericordia, su amor, su bondad, su paciencia también son eternas con nosotros. Nosotros a veces tenemos poco, se suele decir poco aguante, ¿no? Pero Dios tiene paciencia con nosotros. A veces a nosotros se nos va la paciencia muy rápidamente. Pero gracias que Dios no es así, ¿no? Y que su paciencia está ahí con nosotros, su amor, su misericordia, su bondad. Vamos a que los niños salgan en silencio. Hay que acostumbrar a los niños que salgan en silencio. Y vamos a prepararnos para escuchar el mensaje, la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Sabéis que la palabra de Dios hay que aplicársela a uno mismo? No debemos aplicarla al que tenemos al lado de vecino, que muchas veces lo hacemos. Qué bien le está viniendo esta palabra a fulanico, a menganico. La palabra de Dios, siéntete que es para ti, siéntelo así, ¿no? Porque Dios habla individualmente, habla a través de su palabra y nos utiliza a nosotros. Nosotros somos simples voceros, ponemos la voz, pero es el Espíritu Santo quien dirige, o por lo menos nosotros le ponemos al Señor ese reto, que sea Él quien hable, que sea Él quien nos utilice para que la palabra pueda ser efectiva, que el Espíritu Santo nos dé la unción para poder transmitir lo que Dios quiere transmitirnos. Así que vamos a seguir tratando el tema de semanas anteriores. Es un tema poderoso, un tema que emana mucha enseñanza, y es el tema del amor de Dios. Saber cómo Dios ama, no podemos entenderlo a veces. Podemos entender quizás el amor, digamos, fraternal entre un padre, entre un hijo, entre los esposos, entre los amigos, pero el amor de Dios es distinto a cualquier otro tipo de amor. Solamente viviendo en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo, podremos llegar a entenderlo. Si no, es imposible. Si no has nacido de nuevo, si no estás lleno del Espíritu Santo, si no vives de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, que nos va a guiar siempre a obedecer la palabra de Dios, nunca vas a poder entender la grandeza del amor de Dios. El amor de Dios también, ese amor que nosotros no entendemos,
nos compromete, nos crea un compromiso, sea de una manera o de otra. El amor de Cristo nos obliga, nos compromete. Debemos dejar que el amor de Dios controle nuestra vida, puesto que creemos que Cristo murió. Todos creemos que Cristo murió, ¿verdad? Y murió por todos nosotros. Por tanto, debemos creer que todos debemos morir a nuestra vida antigua y egoísta forma de vivir. Como cristianos decíamos que tenemos que vivir y disfrutar, deleitarnos en el amor de Dios. También, por tanto, hablar del amor de Dios y anunciar el Evangelio de salvación a todas las personas que nos rodean. El amor de Dios debe marcar diferencias. El amor de Dios en nosotros. Los demás deben notar diferencias. Si somos los mismos que éramos antes de convertirnos, es que realmente no nos hemos convertido. Porque cuando hay una conversión hay una transformación, y una transformación que nace dentro de nosotros, en nuestro interior, y que es reflejada luego fuera en nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, de relacionarnos con las personas. Las personas deben darse cuenta de que hemos cambiado, de que hemos nacido de nuevo, que somos otra nueva creación. Dice Pablo que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo somos nueva creación en Cristo. Gracias no a nosotros, a lo buenos que somos o nuestras buenas obras quizás, sino por los méritos de lo que Cristo hizo. Y comenzamos a tratar distintas consideraciones con respecto al amor de Dios. En primer lugar, decíamos que Dios es amor. No es que tenga amor, sino que es amor. También que Dios tiene misericordia para con el ser humano en general. Él no quiere que nadie se condene. Dios nos dice que todos los que nos mantengamos firmes y fieles a Él hasta el final, vamos a sobrevivir a la destrucción venidera. Todos sabemos que este mundo al final va a ser destruido y todo lo que hay en él, pero a través de mantenernos fieles al Señor, firmes en nuestra fe, vamos a escapar de esa destrucción y entonces recibiremos la bendición de tener esa paz interior y de ese reposo, ese descanso prometido para ellos, para ese tipo de personas, para los que sean fieles a Dios, para su iglesia fiel y verdadera. Y surgía la pregunta, ¿somos esa iglesia verdadera y fiel que Dios exige que seamos? Es una pregunta que la formulé la semana pasada, no sé si os acordáis, y la habéis planteado durante la semana. ¿Somos la iglesia que Dios quiere que seamos? ¿Somos la iglesia verdadera y fiel que Dios nos exige? Hermanos, Dios es fiel y Él merece nuestra fidelidad. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles, porque la fidelidad, así como el amor, la misericordia, la bondad y la paciencia de Dios son parte de su esencia, y Dios no cambia. Las personas fluctúan, las personas cambian, hoy piensan una cosa y mañana piensan todo lo contrario, pero Dios no. El cielo y la tierra van a pasar, el cielo y la tierra se acabarán, serán destruidos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Jesucristo es el verbo, la palabra hecha carne en un ser humano. Entonces la palabra de Dios no es ni antigua ni moderna, es eterna, como es Dios. A lo largo de la historia vemos cómo Dios ha demostrado siempre su fidelidad. También que Dios es compasivo. Y poníamos el ejemplo, Dios hablando a través del profeta Isaías, diciendo lo siguiente: aunque una madre pudiera no tener compasión por su propio hijo y se olvidara de él, Dios jamás dejará de olvidarse y de tener compasión y de amarnos, y nunca se olvidará de sus hijos. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Te consideras hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, Dios te promete que jamás se olvidará de ti. Siempre estará a tu lado. El problema es que nosotros a veces nos deslizamos o nos desligamos de Él, pero Él quiere estar siempre cerca de nosotros, porque nos ama, quiere lo mejor para nosotros y quiere dirigir nuestra vida, pero no porque Él quiera imponer su autoridad,
Porque Dios no impone su autoridad, tampoco impone que le amemos, nos da la libertad de amarle. Tampoco nos impone que le obedezcamos, nos dice que debemos obedecerle. Nos manda obedecerle, pero la decisión es nuestra. Nosotros decidimos andar en obediencia o no. Nosotros decidimos aceptar el plan de salvación, aceptar a Cristo o no aceptarlo. Y la Biblia nos enseña, el Señor a través de la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo poder huir de la condenación. Pero de nosotros depende el no condenarnos o salvarnos. Esa compasión que tiene Dios con sus hijos, decíamos que significa sentir literalmente desde lo más profundo de las entrañas. Dios siente compasión por la necesidad que tenemos desde lo más profundo de su ser. Cristo es la demostración de ese amor, porque Cristo encarna ese amor y esa compasión divina y la enseña y la demostró y la sigue demostrando con hechos, no solo con palabras. Nosotros a veces prometemos, decimos, pero no hacemos. Lo que decimos, lo que creemos, tenemos que demostrarlo con hechos. Si tú dices que amas a alguien, no basta que le digas te amo, tienes que demostrarlo con hechos. Lo mismo que la compasión, la paciencia, la bondad, todo eso debemos demostrarlo con hechos. Y Cristo lo hizo así. La siguiente consideración que vamos a tocar hoy es que el amor verdadero busca dar. Consiste el amor verdadero en darse a los demás. La vida del verdadero cristiano es una vida de dedicación, de servicio a los demás. Si tú das, recibes. Si no das, no recibes. Las personas, digamos, no creyentes lo entienden al revés. Si quieres que te dé, tienes que darme, ¿verdad? Pero no es así. Si quieres que te den, primero tienes que dar. Para que tú recojas la siembra de algo, tienes que sembrar primero. No esperes que nazca algo de la tierra si no has sembrado antes. Pues con esto ocurre lo mismo. Debemos sembrar amor, compasión, bondad para recibir eso mismo, ¿verdad? El amor de Dios lo demostró. Y leemos en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, todos lo sabemos de memoria. Se le llama también el mini evangelio, la base, o sea, lo mínimo, la base de lo que es el evangelio de Jesucristo. Dice así el propio Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas de este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios entregó lo que más amaba, entregó a su Hijo, y lo entregó a una muerte horrenda, murió entre criminales, y lo hizo por amor a nosotros. Pero es que el Hijo también se dio voluntariamente, para que a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección, tengamos hoy una solución frente a las consecuencias de nuestros pecados. Y en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 10, en el versículo 14, dice lo siguiente: yo soy el buen pastor, estas son palabras del propio Jesús, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Y añade el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Un buen pastor, hermanos, dedica su vida al servicio de sus ovejas. Y Jesucristo es el buen pastor, es el pastor de los pastores. Y el verso 18 dice: nadie me la quita, la vida se refiere, sino que yo mismo la pongo. O sea, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús está diciendo: nadie me puede quitar la vida, sino que yo voluntariamente la entrego, porque yo quiero entregarla. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar, a recibir.
pero entrego mi vida, está diciendo Jesús, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado que haga. Y recordemos que Jesucristo siempre obedeció la voluntad del Padre, siempre escuchaba al Padre y le obedecía en todo. Por eso es el ejemplo a seguir. Digamos que Jesucristo es nuestro hermano mayor y Él cumplió a rajatabla con los principios básicos del amor. Él se entregó, como hemos visto, voluntariamente, a Él nadie le forzó. Él podía haber dicho, no, yo no hago eso, pero demostrando el amor, porque el Padre nos ama y Jesús también nos ama. Demostró su amor diciéndole al Padre, heme aquí, bajo a la tierra, me hago un ser humano, sufro como un ser humano, dedico mi vida a enseñar el camino de salvación, dedico mi vida a instruir discípulos, porque os digo algo, Dios no quiere creyentes, Dios quiere discípulos, y un discípulo es el que sigue al maestro, el que recibe la enseñanza del maestro y la sigue, le imita. Los judíos tenían una costumbre. Los discípulos llegaban a vivir temporadas en la casa del maestro, para que no solamente fuera, digamos, lectura o enseñanza, sino práctica. El maestro debía practicar lo que les predicaba y les enseñaba a sus discípulos. Y por eso vivían en casa del maestro. Dios no, en la Gran Comisión no dice que fuéramos a predicar el Evangelio y hiciéramos creyentes, ¿verdad? Dijo que discipuláramos, que hiciéramos discípulos. Y el discípulo es aquel que sigue la enseñanza del maestro. Por eso dice, entrego mi vida, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado que haga. Le ordenó que hiciera discípulos y Él nos lo transmitió también a nosotros. Ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Estáis comprendiendo? No basta con ser creyente, con creer, sino aprender las enseñanzas y ponerlas por obra. Ahí está la clave. Eres salvo por creer en el mandamiento, en lo que Jesús hizo por nosotros. Pero debemos aprender. La segunda parte de la Gran Comisión dice, enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Pero claro, primero tenemos que obedecerla nosotros. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, difícilmente podremos decirle a alguien que la obedezca. ¿Estáis comprendiendo? Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, no es que va a ser derramado, sino ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, si aprendemos a sufrir y a soportar el dolor, seremos aprobados por Dios. ¿Sabéis que Dios nos examina a través de las pruebas? Y si con su ayuda aprendemos a superarlas, recibimos su aprobación. No nos suspende, pero para ello debemos aprender a sufrir y a soportar el dolor, porque Cristo sufrió. Cristo, dice la Biblia, que fue experto, experimentado en sufrimiento. Y hay quien hoy en día predica un evangelio sin sufrimiento, sin cruz. Pero el evangelio enseña que tenemos que seguir a Cristo y seguir el camino que siguió Cristo. Y el camino que siguió Cristo fue el camino de la cruz, para enseñarnos a que tenemos que crucificar nuestra manera antigua de vivir, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, tiene que ser crucificado en la cruz. Eso significa cuando Jesús dijo, si queréis ser mis discípulos,
tenéis que coger cada día vuestra cruz, para crucificar vuestro egoísmo, vuestra soberbia, vuestro orgullo. La religión enseña que la cruz es una enfermedad o un accidente o cualquier otro tipo de cosas malas que nos pueden ocurrir, pero nada más lejos de la realidad. La cruz simboliza muerte. Y para poder vivir a la nueva vida que Cristo nos ofrece, debemos morir a nuestra vida. Para eso necesitamos la cruz. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice, o le aconseja, o le exhorta a su discípulo, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. Debemos esforzarnos con mucho cuidado, con diligencia significa con mucho cuidado, para poder presentarnos delante de Dios y poder recibir su aprobación. Debemos ser buenos obreros en su obra, que algunos ni son obreros, ni son buenos ni son malos, no hacen nada. Y la Biblia nos llama a ser obreros. El obrero trabaja, ¿verdad? Si no, no cobra. Dios nos ha llamado a trabajar en su obra. Y dice, y a presentarse delante de Dios aprobados. Y que no tengamos que avergonzarnos, que quiere decir que nadie tenga nada malo que decir de nosotros, sino por el contrario, estos son verdaderos hijos de Dios, porque actúan como verdaderos hijos de Dios, no son hipócritas, hacen lo que predican. Qué bonito sería si así fuera, ¿verdad? Si lo que predicamos lo lleváramos a la práctica y la gente lo viera, y entonces ellos tendrán que reconocer que somos hijos de Dios. No por lo que digas, sino por lo que hagas. Amén. Y luego dice y añade, debemos explicar correctamente y con claridad la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y si Él nos aprueba, hermanos, podemos estar seguros de nuestra salvación. Estamos seguros que Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor, como dice Pablo, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? El día que nos convertimos. Por eso, para poder vivir en el Espíritu, para poder ser guiados por el Espíritu Santo, primero tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y nacer de nuevo. Y entonces ahí se produce la conversión, ahí se produce una transformación en nuestra vida. Dejamos de ser creación de Dios para pasar a ser hijos de Dios, familia de Dios. Tenemos, por tanto, que buscar el darnos a los demás, y así también recibiremos, porque esto es la ley de la siembra. En Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, Jesús nos encarga, dice, y yendo, predicad, está en imperativo, orden, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego dice y concluye, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en Mateo capítulo 10, verso 1, vemos a Jesús dando autoridad a sus discípulos. Y es de aplicación para nosotros hoy este versículo. Pero daos cuenta que dice, entonces llamando a sus discípulos, no a los creyentes, sino a los discípulos, les dio autoridad. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad solamente la reciben los que son verdaderos discípulos, los que trabajan en la obra de Dios con entusiasmo y con valentía, los que están pendientes de los demás, los que están pendientes de que la obra de Cristo avance, de que se preocupan por delante de cualquier otra cosa, de que el reino de Dios siga avanzando, que vayamos conquistando territorios al enemigo. Conquistar territorios al enemigo significa ganarle almas, quitarle almas que están condenadas
y llevarlas a la salvación a través de nuestro testimonio y nuestra predicación de la palabra, como hemos visto, predicar y explicar la palabra de verdad. Tenemos, por tanto, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿A quién le da autoridad? A los discípulos. Sobre los espíritus inmundos, para que los echéis fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, tenemos, los verdaderos discípulos, tenemos la autoridad que Jesús mismo nos concede. Autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades, tanto físicas como emocionales, y también todo tipo de dolencias. La dolencia es la enfermedad en el espíritu. Las dolencias que quizá por una mala infancia, una mala experiencia, un abuso de algún familiar o alguna cosa se queda ahí grabada en el corazón. Esa dolencia también la sana Dios. Y nos ha dado a los discípulos autoridad para hacerlo. Mientras vivía Jesús en la tierra, nos dio un ejemplo a seguir. Él invitaba a todos para que aceptaran el Evangelio de salvación, y el último encargo que le dio a sus discípulos, y es de aplicación para nosotros, fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el último encargo que le dio a sus discípulos, no a los creyentes, a sus discípulos. Por eso, para poder llevar a cabo la gran comisión no hay que ser solamente creyentes, sino que ser discípulos, seguidores de Cristo, obedientes a su palabra, aprendiendo de Él. Muchos piensan que llevar a cabo la gran comisión, la misión de evangelizar y de predicar la palabra de Dios, solo corresponde a los ministerios y a los líderes de las iglesias. Pero las palabras de Jesús van dirigidas a todos sus discípulos, los que se consideren discípulos, los que sean sus seguidores, aquellos que siguen al Maestro. Todos los que nos hemos convertido hemos sido llamados a ser discípulos. Primero se nos hace el llamado, un llamado a la santidad, un llamado santo. Se nos hace el llamado a creer en el Evangelio, a creer en Jesucristo, a aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida, y luego a ser discípulos. Y entonces poder llevar a cabo la gran comisión. Por tanto, llevar la gran comisión es un encargo a la Iglesia verdadera, a los verdaderos seguidores de Cristo, a los verdaderos discípulos de Cristo. Tengamos el cargo que tengamos en la congregación, todos hemos sido llamados, todos los discípulos hemos sido llamados a predicar el Evangelio y a ser testimonio de lo que predicamos, y hacerlo obedeciendo las órdenes de Jesús con todo cuidado y con toda excelencia. Hermanos, debemos predicar y anunciar que el reino del cielo, de los cielos, está cerca. ¿Y cómo lo podemos predicar y anunciar? Sanando a los enfermos, resucitando a los muertos espirituales, porque todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel incrédulo, todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador está muerto espiritualmente. Y la consecuencia de la muerte espiritual es la condenación eterna, es el infierno. Así de claro. Sanar, resucitar muertos significa eso, llevar a la gente a la salvación, resucitarlos en espíritu porque andan muertos espiritualmente. El creyente vive completo en su totalidad espíritu, alma y cuerpo, pero el incrédulo anda muerto en el espíritu. ¿Estáis comprendiendo? Por eso dice resucitar muertos, como un trabajo de la gran comisión. Curando a los leprosos. ¿Sabéis lo que significa la lepra en la Biblia, en el Evangelio? El pecado. La lepra es simbología de pecado. Y Dios nos llama a su iglesia a limpiar a los leprosos, a que los pecadores sean limpiados con la sangre de Cristo.
Eso también es parte de la misión de la Gran Comisión. Y luego también habla de expulsar a los demonios. Esto habla de liberación. Hermanos, hay mucha gente atada por el diablo. Hay mucha gente atada a drogas, atada a cualquier atadura, a la homosexualidad, a la adulteración, al adulterio, a la fornicación. Hay gente atada a la pornografía. Y la misión de la Iglesia también es desatar, de liberar de los poderes diabólicos que afectan la mente de las personas en este mundo. Algunos de nuestros amigos, vecinos y parientes quizá nunca tengan la oportunidad de participar de las bendiciones que conlleva el aceptar el Evangelio, aceptar a Jesucristo. Nosotros debemos actuar como misioneros. Un misionero es un enviado a cumplir una misión. Y nosotros tenemos la gran misión, la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, hablándoles del Evangelio y de que en Cristo hay salvación. Así les demostraremos nuestro amor y el amor de Dios hacia toda la humanidad, porque Dios ama a todo lo que Él ha creado, a toda la humanidad. Muy posiblemente ellos, estas personas, tus amigos, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, no te pidan que les enseñes el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Nadie nos va a pedir que no conozca a Cristo, ningún incrédulo nos va a pedir que le hablemos de Cristo. De ahí la necesidad de que nosotros mismos debemos hablarles de Cristo, sin que nos lo pidan, porque nunca nos lo van a pedir. ¿Estáis comprendiendo? Tenemos que proclamar el Evangelio, predicar el Evangelio, no responder a una petición de predicación. No sé si entendéis. Porque te vuelvo a repetir, la mayoría, no sé si alguno en alguna ocasión ha llegado a ti y te ha dicho háblame de Cristo. Yo en mi larga vida de cristiano, a mí nunca me ha llegado nadie y me ha dicho eso. Yo sé que mi obligación es hablarle de Cristo a todo aquel que me rodea. Eso es demostrar amor. Eso es tener el mismo amor que tiene Cristo por los perdidos, por los pecadores. Debemos ser un buen ejemplo, hermanos, de nuestra fe y que vean que estamos convencidos de lo que creemos. Algunos predican sin estar convencidos de lo que creen. Tenemos que hablar con autoridad, demostrando en lo que creemos y que creemos de verdad. Porque ellos se van a dar cuenta si lo que predicas lo haces con entusiasmo y con valentía y creyendo lo que dices. Por eso Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13, hablando de vivir por fe, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, esto lo escribió un salmista, creí, por lo cual hablé. Ese creí significa creer convencidamente, estar convencido de creer, de lo que creo, y por tanto hablo. Nosotros, dice Pablo, también creemos y por lo cual también hablamos. Hermanos, debemos seguir predicando, está diciendo Pablo, porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios de verdad y por tanto hablé, prediqué. Hermanos, debemos dar testimonio gratuitamente de la misma forma que nosotros lo hemos recibido. ¿El que te habló de Cristo te cobró algo? Por eso dice que debemos dar gratuitamente a aquellos que hemos recibido. No te lo quedes, dalo. Tú ya lo tienes. Da de lo que tienes. No te guardes la salvación para ti mismo. Predica el Evangelio de salvación. Predica el plan de Dios para que las personas se salven. Eso es dar gratis lo que has recibido gratis.
Para eso tenemos, hermanos, la ayuda de Dios. Dios ha provisto ayuda para que podamos hacerlo. La encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, donde leemos, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermanos, tenemos el poder, nos lo da Dios. Son armas que Dios nos da para llevar a cabo la gran comisión. Tenemos poder, tenemos amor y tenemos control propio, dominio propio. Tenemos al Espíritu Santo, que son parte de su esencia también. Dios nos ha dado un espíritu, no de temor y de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Así que nunca debemos avergonzarnos de contarles a otros acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No te avergüences del Evangelio, decía Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Cuando predicamos el Evangelio con poder, ese Evangelio trae salvación a aquellos que lo escuchan. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y también con las fuerzas que Dios nos da, debemos estar preparados, hermanos, que hay personas que no les gusta que le persigan, que por predicar el Evangelio se rían de ellos, o que les digan, mira, tú perteneces a esto, a lo otro, te han comido el coco, estás en una secta. ¿A quién no le han dicho eso? A todos. Pero por eso digo que tenemos que estar también, porque Dios nos da fuerza para estar preparados, para sufrir lo que haga falta, a causa de anunciar con nuestra boca y nuestro ejemplo la buena noticia del Evangelio de Cristo. No te avergüences nunca de predicar el Evangelio. Jesús dijo que el que se avergonzara de él delante de los hombres, él también se avergonzaría de nosotros delante del Padre. Hermanos, si sufrimos con y por Cristo por predicar su palabra, reinaremos con él, o sea, seremos participantes de su reino. La siguiente consideración que vamos a estudiar hoy es: el amor de Dios lo cubre todo. En Proverbios capítulo 10, versículo 12, Salomón nos dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aquí la palabra falta significa pecado. El odio produce más odio. El amor todo lo perdona. ¿Veis la diferencia? Y Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas, de pecados. Lo más importante de todo, hermanos, es que sigamos demostrando un profundo, lo que significa ferviente, un profundo amor unos por otros, porque el amor cubre, borra, perdona gran cantidad de pecados. Demostrando nuestro amor, debemos abrir las puertas de nuestros hogares, que esto a veces nos cuesta, y hacerlo con gozo y con alegría, y al que necesite un plato de comida o cualquier otra necesidad, dárselo. Eso es demostración del amor de Dios. Dios, a veces vemos una necesidad y vamos a la persona y le decimos: hermano, hermana, Dios te ama, Dios va a cubrir tu necesidad, yo voy a orar por ello. Pero no le das nada. ¿De qué sirve? Si tú ves una necesidad y puedes ayudar, debes ayudar, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Sí que Dios provee, pero ¿cómo Dios provee? A través de su iglesia, a través de sus discípulos, a través de aquellos que obedecen el mandamiento del Señor. Dios le agrada que hagamos buenas obras. El otro día en la escuela bíblica estuvimos hablando de las buenas obras, que las buenas obras no salvan a nadie, pero estamos obligados a vivir en buenas obras porque Dios las preparó, y las preparó con un propósito.
que es que anduviéramos en ellas, o sea, que viviéramos haciendo buenas obras. Porque las buenas obras son consecuencia de la salvación. O sea, demuestran que somos salvos. Si tú dices que eres salvo pero no haces ninguna buena obra, dudo de que así sea. Porque las buenas obras son, vuelvo a repetir, el síntoma, el piloto, la señal que indica que somos salvos. Dios, de su gran variedad de dones espirituales y de talentos, nos da a cada uno un don o un talento y debemos usarlos y usarlos bien para poder servirnos los unos a los otros. Como he dicho, la vida cristiana es una vida de servicio. Y quiero hablar de los dones y de los talentos. Ejercita tu don y pon en práctica tu talento. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, Salomón escribe: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Podemos hacer nuestros planes, hermanos, pero el Señor determina, debe dirigir nuestros pasos para que nuestros planes funcionen. Porque nuestros planes, si son dirigidos por Él, estarán de acuerdo a su voluntad. Podemos hacer cualquier plan, pero yo te aconsejo que busques el consejo de Dios. Nosotros planeamos nuestro futuro, pero Dios es quien debe marcar el rumbo, la dirección. Hay una expresión popular que está inspirada en este versículo, que dice: el hombre propone y Dios dispone. No es una palabra bíblica, pero que está sacada precisamente de este versículo. El hombre propone, hace sus planes, pero Dios es el que dispone. Muchos famosos escritores lo han incluido en sus obras, esta frase, entre ellos Miguel de Cervantes. Las personas, entre ellos muchos creyentes, a veces se plantean ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué hago en mi vida o qué hago con mi vida? ¿Qué hago aquí en esta tierra? ¿Dios tiene un plan personal para mí? ¿Quién nos ha hecho alguna vez este tipo de preguntas? La mayoría nos hemos hecho este tipo de preguntas. Cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no le vemos salida, no vemos la luz al final del túnel, nos hacemos estas preguntas. ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Qué hago yo aquí en esta tierra? ¿Qué plan tiene Dios para mí? Sabemos que Dios, esto o lo sabemos o deberíamos saberlo, que Dios tiene un propósito, tiene un plan de salvación para la humanidad, ¿verdad? Sabemos también que tiene una misión y una comisión para la Iglesia, pero el problema muchas veces es que ¿dónde estamos ubicados personalmente y de una manera individual en sus planes? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. No encontrar, digamos, esa ubicación puede llegar a ocasionarnos graves problemas en nuestra mente, llegando incluso a la desesperación y a la depresión. Pero Dios no deja nada al azar, lo tiene todo bajo control. Si nosotros buscamos, escudriñamos en su palabra, veremos la respuesta a todas estas preguntas. Si observamos su palabra, dice en Romanos 12, versículos 6 al 8, aquí Pablo, después de comparar al creyente con un cuerpo humano, a la Iglesia, en el cual cada miembro tiene una misión diferente, nos dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, profetizar también significa predicar el Evangelio, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado capacidad para liderar, toma la responsabilidad en serio.
Y si tienes el don de mostrar bondad, recordemos que la bondad es la tendencia a hacer el bien, hazlo con gusto. Estas palabras del apóstol Pablo nos enseñan la ubicación que Dios nos ha concedido dentro de su cuerpo, de su iglesia. Y esto debería animarnos a encontrar el plan de Dios para nuestra vida, a encontrar el don que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña también que Dios reparte talentos. El talento es una habilidad, digamos, natural. Se nace con ese talento y que debemos desarrollar y poner a trabajar. En Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15, Jesús nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Hermanos, un talento es aquello que podemos realizar con facilidad. Al que viene de una forma, es algo que viene de una forma natural, como he dicho. Nacemos con ese talento. Algunos ejemplos, por ejemplo, el talento de la música. Hay personas que de oído aprenden música muy fácil. Dios les concedió ese talento. En cambio, otras personas emplean un montón de tiempo en aprender y no lo hacen, porque no es su talento. ¿Estáis comprendiendo? Lo mismo ocurre con los artistas y con diversos oficios, pintores, diseñadores, arquitectos, médicos y tantos oficios. Son talentos que Dios da. Estos dones y estos talentos, al ponerlos a trabajar, harán que nuestra vida tenga sentido y podamos sentirnos realizados. Hay una palabra que se suele decir: pues no me siento realizado, mi vida no tiene... Hemos oído muchas veces ese comentario de la gente: mi vida no tiene sentido, ¿qué hago aquí? Y muchos llegan incluso a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no encuentran su ubicación, no encuentran el plan, no encuentran lo que Dios tiene para ellos. No importa, hermanos, el don o el talento o la habilidad que tengas, debes desarrollarlo y debes hacerlo con gozo. Y estarás haciendo lo que te gusta. Y como es tu talento, lo harás bien. Muchas personas intentan imitar el don o el talento de otras personas, pero lo que va a ocurrir es que no lo harán bien, porque no es su talento, Dios no le ha dado ese talento. Y se sentirán mal, por supuesto. Hay una clave para saber cuál es tu don o tu talento, y es que debes hacer lo que te gusta, trabajar en lo que te gusta. Y si trabajas y haces lo que te gusta, tu rendimiento será mejor y te sentirás bien, ¿verdad? En el ámbito laboral, cuando alguien acepta un trabajo que no le gusta, aparte de sentirse infeliz, no puede rendir plenamente. En cambio, cuando esa persona trabaja en lo que le gusta, lo hará bien y se sentirá alegre y gozoso. Estoy ya terminando. En el ámbito espiritual, cuando estamos en el lugar y en la función que Dios nos ha puesto y que nos ha encargado, Él sabe y conoce cuál es tu don. Claro, si ha sido Él quien te lo ha provisto, ¿verdad? Entonces, al desempeñarlo, lo harás de una forma excelente y también nos sentiremos alegres y gozosos. Hacerlo bien, hermanos, en nuestro trabajo, ser buenos trabajadores, que Dios nos exige ser buenos trabajadores en nuestros trabajos cotidianos. Dios, cuando le escaqueamos tiempo al jefe y hacemos las cosas que no están de acuerdo con el jefe, pues a Dios tampoco le agrada, porque debemos hacerlo bien en nuestro trabajo, ser buenos trabajadores, y también debemos hacerlo bien con nuestra misión en el cuerpo de Cristo. Esto le agrada a Dios, y el saber que esto le agrada a Dios a nosotros nos traerá gozo y paz, y sentiremos su presencia, sentiremos su unción y su poder
en nuestra vida, y podemos llegar, y con esto termino, a la siguiente conclusión. Busca el lugar donde Dios quiere que ejercites tu don y tu talento, y haz lo que sabes hacer, como he dicho en la clave, porque ese don y ese talento son regalos que Dios nos hace. No desperdicies tu vida tratando de hacer algo para lo que Dios no te ha capacitado, ni tampoco intentes imitar el don o el talento de otras personas, porque esto no funciona. Si no estás seguro, escucha bien, si no estás seguro de tu propósito en la vida, del plan que Dios tiene para ti, de una manera personal e individual, solo haz lo que eres bueno haciendo, y luego verás cómo Dios respalda tu decisión y bendice tu trabajo. Por último, debemos ser agradecidos con el Señor por habernos regalado esos dones y esos talentos que harán que al ejercitarlo nuestra vida tenga sentido y podamos ser felices y también hacer felices a los demás. Amén. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con otra consideración. El amor de Dios une, produce la verdadera unidad. Amén. Bien, pues ahora creo que los jóvenes tienen una canción especial, ¿no? Pues van a tocarla y después entraremos en el capítulo de orar por las necesidades. Amén. Pues, sí, como hemos escuchado al pastor, queremos presentar una alabanza a los jóvenes del ministerio. Es una canción que hace días he estado meditando y el Señor hablándome. Amén. Así como dice el pastor, pues Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Amén. Conforme a su propósito. Bien, yo hace algún tiempo, he intentado un poco hacer las cosas a mi manera. ¿Amén? Pero el Señor, en su sabiduría, me ha dicho que el control es de Él. Amén. Yo quiero hablarte en esta mañana y animarte que situación que estés pasando, porque siempre la sequía siempre habrá. Amén. Los problemas que nunca van a faltar. Aquí hay personas que tienen un montón de personas que, como cuando nosotros hemos llegado, hay gente que no tiene documentos, que no hay trabajo, que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana y estamos ahí pensando. ¿Amén? Y eso llega a tal punto en que nos desanimamos y empezamos a hacer cosas que no son de agrado al Señor, nos empezamos a alejar, a enfriar. ¿Amén? Yo quiero compartirte en esta mañana un pasaje. Está en el libro de Filipenses 4.
versículos 6 y 7. Así dice la palabra. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Dice, la paz de Dios cuidará tu corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Pero yo no sé qué va a pasar de aquí a una semana con mi vida. Yo no sé qué va a pasar al año. No lo sé. Aquí tengo un amigo, un colega, bienvenido a la casa del Señor, Fernando. No lo sé qué religión sigues. Es que en sí yo no te invito a seguir una religión, sino a tener una relación con Jesús. Para tener religión yo creo que es tan suficiente, ¿no? Los musulmanes, yo que sé, hay tantas religiones. Pero estamos aquí para tener una relación con el Señor. Amén. Decía que no sabemos qué va a pasar al año. Estamos ahí tan preocupados porque tú sabes en qué estamos metidos con toda de la especialidad. Cuando llegué quería decía, yo quiero ser neurocirujano, yo quiero ser neurocirujano, pero como ha dicho el pastor, tú puedes pedir lo que quieras, puedes tener mucha expectativa, pero la decisión es de Dios. Amén. Quiero animarte en esta mañana y decirte que no te preocupes por nada, porque venga, si estás bajo el control de Dios, todo va a estar bien. Amén, porque tenemos un Dios fiel. Amén. Él ha sido bueno y lo seguirá siendo bueno. Te invito a ponerte de pie. Vamos a alabar esta mañana con esta alabanza. Mis pies pueden fallar.
tiene que estar tan confiado como David, cuando no le importaba nada, cuando no tenía miedo y era enfrentado a un Goliat 3 veces más grande que él. Amén. Pero él estaba confiado que el Señor lo libraría. Amén. Así mismo en esta mañana